Y para debatir nuestro primer tema de la noche, le doy la bienvenida a los abogados penalistas Fabio Umar y Francisco Bernate. Caballeros, como siempre, qué placer tenerlos a ambos en esta mesa. Muchas gracias. Esta ya es mi casa y así me siento. No, indudablemente. Y además que hemos desglosado este tema de principio a donde va y lo llevaremos hasta el final. Mire, ¿cómo reciben ustedes esta decisión? Una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, donde dice, no aceptamos estas pruebas técnicas y científicas. ¿Esto qué significa? Yo hago dos análisis en este aspecto. El primero es que creo que esto es consecuencia del error que cometió el fiscal general cuando modificó la asignación y pasó el proceso de manos del doctor Antonio Luis González, que era un fiscal seccional, a el despacho de la doctora Marta Lucía Zamora. Con todo el respeto que me merece la señora Zamora, la fiscal Zamora, ella es una fiscal que no está acostumbrada al tema del juicio permanente, al tema de las audiencias permanentes. Esta mañana hacía un símil en una entrevista radial y es como si le hubieran asignado a un general de la República que ya no está acostumbrado a combatir, estar en primera línea de fuego. Los fiscales seccionales, como es el caso del doctor Antonio Luis, son fiscales que pueden hacer 60, 70 audiencias en una semana o en un mes. La doctora Zamora tiene funciones más de asesoría, de coordinación. Ella es la coordinadora en este momento de la unidad delegada ante la Corte, y yo sí estoy notando en las audiencias que he seguido esa falta de expertise, esa falta de práctica en las audiencias. Por otro lado, me parece razonable y razonada la decisión del tribunal en el sentido de no permitir que esas pruebas se introdujeran. Es que recordemos que las pruebas, la introducción de las pruebas, en últimas, tiene unos plazos perentorios, tiene unos mecanismos, precisamente para garantizar el derecho de defensa de las personas. No es un tecnicismo cualquiera. Por ahí decía Montesquieu que las formas es el precio que debemos pagar para la libertad. Y eso fue lo que pasó en este caso. Doctor Bernate, Francisco, ¿usted cómo lo ve? Porque realmente el tema es si el magistrado José Joaquín Urbano debió aceptarlas. Ahora, en el marco del derecho, él dice no. Lo que hizo el juez en primera instancia fue acorde a la ley. Pues, Hassan, nuevamente reiterar el saludo para todos ustedes, nuevamente para toda la audiencia. Y pues sí, el país hoy en día está viendo la cara monstruosa del sistema penal acusatorio que creamos, esta vergüenza que nos rige. Esto es una injusticia con las víctimas. No es posible que neguemos la posibilidad de llegar a la verdad por cuenta de un tecnicismo, por cuenta de un formalismo. El sistema penal acusatorio es un régimen de formalismos propio del siglo XVIII. Como lo decía aquí mi doctor Umar, es propio de la época de Montesquieu, pero es que vivimos 2 siglos después. No puede ser que porque en su momento no se introdujo, no se pueda introducir después. Qué tristeza ver cómo esas familias verán que su caso ya muy probablemente está perdido, porque quedaron, digamos, a la suerte de 3 testigos que quedaron dentro del proceso, sin el experticio técnico, sin absolutamente nada. Realmente ese es el sistema que nos rige, un sistema que privilegia lo de forma sobre lo de fondo. Es una tragedia. ¿Y usted cree que si hubiera podido hacer este magistrado en segunda instancia, haber dicho yo sí recibo las pruebas? No, tristemente la ley no da para eso, es que el sistema acusatorio no da para más, es que el sistema que nos rige, vergonzoso como es de forma, Hassan. Para denunciar un delito aquí nos demoramos 24 horas porque hay que llenar 17 formularios, más nos demoramos denunciando un delito que los tipos saliendo de la cárcel, y aquí lo estamos viendo. No puede ser que el juez se prive del derecho a conocer eso, a empaparse muy bien del caso para tomar una decisión porque la ley le vendó los ojos. No estoy de acuerdo, es que el doctor Bernate cada vez que puede, con todo el cariño, doctor Bernate, usted sabe que se lo digo, le da palo al sistema acusatorio, pero es que eso no es un problema del sistema acusatorio, es un problema del derecho de las investigadas. Es que se hace justicia cuando se condena a un culpable y se hace justicia cuando se absuelve a un inocente. Claro, pero es que lo que no podemos es entonces romper los esquemas propuestos por la ley y por la Constitución y permitir que entren pruebas cada vez que la Fiscalía se le ocurra. La Fiscalía tiene la carga de la prueba y ha debido recaudarlas y ha debido entregarlas en el momento oportuno. No lo hizo por falta de pericia de la fiscal, por la razón que sea. Pues eso hay una sanción, que es la exclusión. Yo sí estoy de acuerdo, o sea, que yo le doy paro al sistema acusatorio donde estoy, sí, porque eso es una desprecio, lo sufro todos los días. Ahora, yo le pregunto, doctor, ¿y por qué no las pidió de oficio? ¿Por qué no las decretó de oficio? ¿Se podía hacer el magistrado o el juez decir, mire, yo creo que esto es muy importante? La práctica de pruebas de oficio es excepcional. Imagínese un fiscal, perdóneme, yo como defensor veo eso y lo primero que hago es recusar al juez. ¿Qué tal el juez en este sistema que solo puede oficiar, ordenar la práctica de pruebas de oficio? ¿Qué significa eso en el marco de lo que puede ser el proceso? Y lo vamos a ver por partes. No, pero aquí quedó desmembrado, quedó en muy mal. Es como un equipo de fútbol que quedó con 3 jugadores, contra otro equipo de fútbol que está jugando con 15. A ver, en el marco de lo que significa responsabilidades directas, ¿esto es culpa de quién? ¿Esto es culpa del fiscal? ¿De cuál fiscal?
de la fiscal que lleva el proceso en este momento? Sí. No, no lo es. Yo creo Sí, claro que lo es. Claro que lo es. Ella sabía que no podía pedir esas pruebas porque el plazo para pedirlas es decir, ya estaba precluido. Entonces, ¿por qué las pide? No tengo ni idea, porque creyó que argumentando como argumentó iba a lograrlas. Mire, lo que pasa es que el caso Colmenares nos ha puesto a todos las lupas sobre ese asunto, pero lo que le pasó a la fiscal Zamora pasa todos los días en cientos de audiencias. Y es que la fiscalía se percata que después de precluido el momento para pedir las pruebas, en este caso los elementos materiales probatorios, se da cuenta que se quedó una por fuera. Cuando yo fui fiscal, ¿qué hice? Lo mismo, intenté meterlas después. Algunas veces me prosperó, otras veces no me prosperó. Y obviamente la defensa pues va a capitalizar esto, por supuesto, el doctor Granados irá a capitalizarlo como es su deber como defensor. Si hubiera pasado al revés, la fiscal Zamora lo hubiera capitalizado. El proceso no está muerto, sufre un revés. Usted dice que sí está muerto. ¿Por qué está muerto? Digamos, ya entra en un estado donde la fiscalía lo único que tiene son 3 testimonios. Pues contra toda la evidencia técnica que introdujo la defensa. Es un proceso que sí entra en una situación muy discutible. Uno de los testigos de la fiscalía ya fue desvirtuado, que era el que apuntaba directamente al señor Carlos Cárdenas. Tal vez este proceso desde el principio nació mal, pero la culpa no es de los fiscales. O sea, los fiscales hicieron lo que pudieron en los términos que les establecía la ley, pero es que yo no entiendo, Hassan, si está el proceso en curso, aparecen las pruebas, ¿por qué nos metamos los aquí nos ojos? escribe Isabel Cristina lo siguiente, dice: por favor, en palabras no técnicas penales, sino en vocabulario castizo. Mil gracias. ¿Cuánto tiempo tiene la fiscalía para recoger las pruebas y presentarlas en este proceso? Mire qué belleza. La fiscalía tiene hasta 20 años en este sistema perverso para investigar el delito que quiera a espaldas del procesado. Una vez lo ha hecho, me cita una imputación de cargos, pasada la cual viene la audiencia de acusación, ahí se tiene que destapar. Todas las pruebas se me tienen que poner de presente. Cuando ya estoy procesado, ya estoy detenido. Dígame si eso es justo. Yo me vengo a enterar de los cargos en mi contra cuando ya llevo 1 o 2 años en la cárcel. Eso no puede ser. Pero es en esa audiencia donde se destapa todo, sacan todo. ¿Qué fue lo que pasó? Que no se hizo en esa audiencia. Se trató de hacer después. Los penalistas ya estamos acostumbrados a que las palabras no me quiero corromper, permítame, no me contamine, no me sorprenda, forman parte del vocabulario diario. Entonces, ¿qué pasó? Se pasó esa oportunidad, ya no se puede hacer. Como si el profesor dice, el trabajo es para mañana, y yo digo, ¿y usted lo quiere llevar para mañana? El lunes. Eso fue lo que pasó. ¿Qué dice la sensatez? Pues que eso no puede ser así. Veamos qué significa cada prueba, porque esto no son pruebas cualquiera, son pruebas técnicas. Mire, en el marco lo que significa una de las pruebas, a mayor profundidad, lo voy a leer estrictamente como está, se realizaron serie de estudios en el caso puntual de inspección judicial, por ejemplo, con físicos, fotógrafos en el lugar de los hechos. Es decir, determinar, por ejemplo, la distancia, el lugar, el diámetro del caño, el espejo de agua permanente, la posibilidad de presencia de elementos cortocontantes en el caño, es decir, donde cayó Luis Andrés Colmenares. Esas pruebas podrían determinar si la fractura que se dio fue debido a la caída o no. Claro. Si el agua que corría en el caño lo pudo arrastrar y trasladarlo de un lugar a otro o no. Claro. Esas son pruebas fundamentales. Se quedaron por fuera. Se quedaron por fuera. Pruebas además que tienen que ver en el marco topográfico del lugar, donde se puede mirar específicamente cómo ocurrieron los hechos y poderlo presentar en la audiencia. Se quedan por fuera. Esto, ¿qué representa entonces? Usted dice que el proceso no está muerto, pero después de ver este contexto, la gran pregunta es, ¿realmente esto no es un golpe mortal para la Fiscalía? Es un golpe, sin duda alguna es un golpe para la Fiscalía. Yo no creo que mortal. La Fiscalía todavía cuenta con unos elementos propios del juicio oral. ¿Cuáles son las técnicas del juicio oral? Los contrainterrogatorios. Todavía tienen la prueba de refutación, la fiscal Zamora, que es una prueba muy importante, una técnica probatoria muy importante. Afirmar que el proceso está muerto, tal vez no. Que sufre un traspié fuerte, yo creo que lo sufre, sin duda alguna. Pero también recordemos que es que las niñas, creo que una de ellas está investigada en este momento por falso testimonio. Entonces no tiene nada que ver con esto. Y el delito por el que están siendo investigados no es por el homicidio, digamos, material de Cárdenas, de Colmenares. Es, por el contrario, por encubrir el homicidio. Entonces, yo no sé si uno puede afirmar a esta altura que el proceso está muerto, no sé. Lo que yo sí, y yo en eso quiero ser muy respetuoso, vuelvo y lo digo, todo respeto por los funcionarios, por la doctora Zamora. La doctora Zamora no es una fiscal canchera de esas que está todo el día en la baranda litigando. Tiene funciones de asesora, tiene funciones administrativas. ¿Qué debió hacer ella, digamos, o qué hubiera hecho usted en su lugar? Es decir, primero no pedir que se practiquen esas pruebas. Primero,
yo no como fiscal yo no me hubiera dado la pela de pedirlas porque doble contra sencillo que esas pruebas las iban a negar. Entonces ella ya entra debilitada en este momento. Hoy no dio declaraciones, ya todos estamos con la idea de que el proceso de pronto está cojo, de pronto se cae. Lo primero es no pedirlas y más bien argumentar sólidamente con las que tengo y solicitar una condena. Eso es lo que ha debido hacer. ¿Usted qué piensa? No, ¿Usted está de acuerdo? Meto, claro. Entonces si las hubiera solicitado. Claro, a sabiendas de que me las van a negar, pero eso hace ruido. Vale, eso hace ruido. Es que por Dios está por medio del derecho de las víctimas a saber qué fue lo que pasó. Pero entonces, ¿qué prima más, doctor Bernate? ¿Qué prima más, el derecho de las víctimas o el derecho de las implicadas investigadas a que se respeten sus formas? Ambos pesan igual. Y ese es el problema del sistema acusatorio, que para el sistema acusatorio la víctima es un estorbo. Cuando no es así, fue quien sufrió el hecho. Todo lo contrario. Tiene derecho a saber qué fue lo que pasó. Sí, de acuerdo, pero no a costillas y no a expensas y facturándole a los derechos de las imputadas en este caso. Ahora, cualquier penalista en derecho procesal también dice lo siguiente, y dice, mira, hay que respetar los términos del proceso. Claro. O sea, no se puede tampoco pensar que a pesar de que las pruebas no llegaron, no se sentaron, pues hay un debido proceso y hay que respetarlo. Ese argumento es válido y no se puede salir uno de ahí. No, es absolutamente inválido porque el caso todavía no ha sido fallado. Yo creo que se pueden meter las pruebas incluso hasta en el juicio oral. Decir, mire, hicimos un trabajo serio, riguroso. Esa inspección que hizo la fiscal Zamora al sitio de los hechos para entender el caso, eso denota a un fiscal comprometido con el caso que hizo hasta donde pudo y que le negaron por una forma. Es que aquí estamos muy acostumbrados a rendirle culto a la forma y no a detenernos en el fondo de las cosas. Yo sí considero en este caso que no hay ninguna razón por la que no se hubiera podido meter después. Yo lo que no estoy de acuerdo es con que aparezcan después de la condena. Pero si no hemos empezado el juicio y si vamos a darle el escenario de contradecirlas, ¿por qué no escucharlas? ¿Por qué no el juez llegar a la verdad de fondo? Los abogados llegan al punto en que diferencian entre la verdad de forma y la verdad de fondo. La verdad es una sola. ¿Por qué la vamos a estar ocultando detrás de las formas? Un culto irrestricto a la forma. Mire, no puede ser. Tengo que hacer una pausa muy breve y ya regresamos porque quiero que empecemos a abordar el tema de lo que queda. No aceptaron las pruebas técnicas, pero quedan los testimonios. ¿Qué tan válidos son? ¿Sirven o no como material probatorio? Ya lo vamos a debatir aquí con ustedes en segundos. Hagamos esta breve pausa en 360 y ya regresamos con nuestros invitados. A las 9 de la noche, ustedes tienen una cita con la... Regresamos con 360 grados. El tribunal no cuenta con ningún elemento de juicio que le permita inferir que la Fiscalía tuvo una justificación razonable para no descubrir oportunamente la evidencia que solo ahora pretende hacer conocer. En torno a esta temática, solo el apoderado de la víctima ofreció un intento de explicación. Para el mes de marzo de 2011, la investigación estaba a cargo de una fiscalía encargada, la que, al parecer, no estuvo en capacidad de practicar las diligencias investigativas puestas de presente por el apoderado de la víctima. Quinto, en el contexto indicado, no se muestra acertado afirmar que la exigencia de respeto del régimen constitucional y legal del descubrimiento probatorio de la Fiscalía obedezca solo a un criterio formalista. Para el tribunal, ese régimen hace parte de la estructura probatoria del proceso penal consagrada en la Constitución, tiene efecto vinculante e integra uno de los contenidos esenciales del derecho a un juicio justo. El profundo impacto que un descubrimiento probatorio extemporáneo de la Fiscalía puede tener en la situación procesal del acusado exige la verificación estricta de los presupuestos que lo hacen viable. Regresamos a 360 grados. Aquí, mientras estamos viendo las declaraciones del magistrado, ustedes estaban diciendo, es un hombre muy reconocido. Es un conocedor de derecho. Absolutamente reconocido, unos escritos muy serios, una carrera académica muy bonita y en la magistratura lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien estando de magistrado en el tribunal, sí. Bueno, entonces aquí no podemos decir ni entrar en reparos. Además son decisiones totalmente respetables. Mire, quedan los testimonios.
Resulta que en estos testimonios, Jesús Alberto Martínez y el vigilante Wilmer Oyola, ambos han sido testimonios polémicos, ambos han sido testimonios controvertidos, ambos han sido testimonios dentro de los cuales que se siembran muchas dudas. El valor probatorio de estos testimonios en este proceso, desapareciendo por razones de negligencia, si se puede llamar así, de la Fiscalía, que no solicitó las pruebas o no las presentó en el momento en que debía presentarlas, ¿cómo va a dejar este proceso solo a punta de testimonios y teniendo en cuenta el antecedente de lo que se está viendo en Colombia, de fábricas de testigos, donde los testimonios de muchos de los que están acusando ni siquiera son válidos, son cuestionados? ¿Cómo deja el proceso, Francisco? No, lo deja muy mal. Pues, naturalmente no está perdido, ni más faltaba, todavía falta. Pero la verdad es que sí, ya uno de ellos fue cuestionado, ya uno de ellos no se le tuvo en cuenta cuando se revocó la medida de aseguramiento contra Cárdenas. Y pareciera ser que, es decir, no es creíble un testimonio que aparece 1 año y medio después, o es difícilmente creíble un testimonio en esas condiciones. Yo personalmente sí lo veo muy... Explíquenos algo sencillo, ¿por qué se acepta un testimonio y no se acepta una prueba técnica? Básicamente es un tema procesal. El testimonio de las personas que usted ha indicado se pidió en su momento oportuno. Se pidió cuando debían pedirse las pruebas, en general todas las pruebas, las técnicas, las testimoniales, las documentales. En cambio, estas pruebas técnicas de los peritos físicos y los peritos expertos en agua y en las corrientes del caño, pues se pidieron después. Es eso. Es sencillamente eso. Es sencillamente eso. Es de tiempos. Es de tiempos. El ejemplo que pone el profesor Bernat es muy bueno, eso de que déjeme le entrego el trabajo un día después, fue lo que hizo la Fiscalía en este caso. Yo creo que esos testigos, pues sí, el testimonio es una prueba por lo general endeble. El testigo tiene una distancia física en relación con los hechos y una distancia moral. Y ese es el lente que nos ponemos los seres humanos para percibir los acontecimientos. Normalmente está cargado, la forma en que percibimos está cargada de nuestras creencias. No es lo mismo ser católico que ser musulmán, hombre o mujer, niño o adulto. Si usted estuviera en cualquiera de las dos posiciones en este momento, jugando el papel de fiscal o en la parte de la defensa, ¿usted dónde se sentiría más tranquilo en este momento, como se están jugando las cartas y cómo se están desarrollando? Caramba, qué pregunta tan difícil, nunca la había hecho. Y yo me sentiría cómodo en este momento. Yo creo que la Fiscalía tiene muy buenos elementos. Creo que la Fiscalía tiene un elemento no jurídico y es la presión que existe en este momento sobre el juicio, sin duda alguna, pero debo decir, y esta es la típica respuesta de abogado, que la defensa tiene en su favor toda la Constitución y el Código Procesal, porque las niñas son en este momento inocentes hasta tanto que la Fiscalía no quiebre esa presunción de inocencia. ¿Y usted dónde se sentiría más favorable en una situación de estas tan complicada? ¿Usted cree que la Fiscalía está más preparada, mejor preparada para este proceso después de que se cae estas pruebas técnicas, está mejor consolidada la defensa? Digamos que la Fiscalía como institución puede estar tranquila en la medida en que ha puesto funcionarios muy competentes, ha puesto lo mejor de su componente humano y ha intentado hacer lo que mejor se puede hacer en el marco del sistema acusatorio. Pero si usted me pregunta si dormiría más tranquilo como defensor o como fiscal, si yo fuera el defensor hoy tendría una noche muy plácida. En general uno duerme más tranquilo como defensor. Yo que tengo esa doble condición de haber sido fiscal, sí. Pero no claro. En el sistema acusatorio. Sí, a sabiendas de que usted puede ser investigado, de que le pueden meter pruebas y saber de que hay una fábrica de testigos. Sí, pero es un sistema mucho más garantista. Perdona, pero es un sistema mucho más garantista. La ley 600 sí que era un sistema perverso en contra de los investigados. Yo que tengo esa doble condición de haber sido fiscal y hoy ser defensor, le quiero decir que cuando los fiscales nos enfrentábamos o se enfrentan a invertir la carga de la prueba o quebrar la presunción de inocencia, es tremendamente complejo, es duro. Sí, la gran pregunta que se están haciendo todos los que han seguido el caso Colmenares, y estoy hablando de una gran parte de la población en Colombia, que los mismos medios nos hemos encargado de darle una gran cobertura. La pregunta es si esto va camino a la impunidad, en términos sencillos, si el marco significativo que es encontrar la verdad de qué fue lo que ocurrió con Luis Andrés Colmenares, ya sea por el tema procesal, cómo se ha llevado el proceso, porque la Fiscalía no presentó las pruebas en su momento, porque los testigos son de dudoso testimonio o lo que sea, ¿esto está llevando realmente a un camino de impunidad en este caso?
Digamos que yo no utilizaría la expresión impunidad porque se está investigando, digamos que hay indicios, todo esto. Lo que pasa es que sí hay una gran pregunta detrás de todo esto y es realmente quién fue el que lo mató. Es el momento en que no sabemos. Aparece hoy el uno, parece que mañana es el otro. En ese sentido yo no hablaría de impunidad. Yo creo que el proceso se tramitó y creo que si ellas son absueltas, pues no hay impunidad. Era para lo que daba el caso. Pero sí falta todavía mucho por establecer. Me preocupa que esto quede ahí y en 20 años lo declaren lesa humanidad como ya es costumbre en Colombia, que para que no me vaya a prescribir, me invento una cosa que se llama lesa humanidad. No, esperemos que eso no... Pero aquí lo han hecho. Es una mala práctica. Es una mala práctica esa de declarar de lesa humanidad los todo procesos. es lesa humanidad. Yo estoy de acuerdo con el profesor Bernate. Yo creo que este sí ha sido un típico caso en el que no ha habido impunidad. Mire que hoy estamos teniendo la respuesta del Tribunal de Bogotá, de la Sala Penal del Tribunal Superior, y la audiencia en la que se solicitó la práctica de esas pruebas no fue hace más de un mes. Es excepcionalísimo que un sistema ande con esa velocidad. Es decir, yo no sé cuántos procesos tengo yo en este momento en apelación, pero tengo procesos que se demoran hasta 2 años, en lo que aquí se ha demorado menos de un mes. Entonces, ¿ha sido el tema mediático acá también factor en ese sin duda alguna, sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna, O sea, el catalizador ha sido eso. Sí, ha sido una especie de combustible para que el proceso se tramite de una forma más rápida. Mucho más Ahora, yo expedita. sí le puedo garantizar una cosa. El que menos tranquilo está durmiendo es el juez. ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema encima? tan terrible? Yo no quisiera estar en sus pantalones. Pierde con cara, pierde con sello. Este caso lo marcará de por vida. De por vida. Yo que, digamos, he conocido a las personas que están en alguna forma en el caso, los jueces rezan para que este caso no vaya a llegar a su despacho, Sí, porque la sí. exposición mediática es muy fuerte, La las presión. dificultades, la presión. Pues fíjese que ya tuvimos el Lo que está en caso juego. del doctor Iguarán en relación con que se reunió o no se reunió con la juez y bueno, hay un Ay, montón de todo, problemas. no. Para, Sí, eso es así. para las víctimas, en este caso, puntualmente, para los padres y familiares de Luis Andrés Colmenares, ¿qué pueden hacer en este caso cuando se sabe que pruebas que ellos consideran son técnicas que las está aportando la Fiscalía, pues no van a servir dentro del proceso? Ahí no hay nada que hacer. Es que el sistema acusatorio, al apoderar a las víctimas en el juicio oral a duras penas y le deja decir buenos días y no más, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, las víctimas, aquí el país va a ver lo que es el sistema penal acusatorio. Las víctimas van a las audiencias simplemente a escuchar y a acompañar, a pasarle papelitos al fiscal. Este es un sistema que nos desconoce como víctimas. Es un sistema que privilegia a cualquier otro interviniente menos a las víctimas. Y vemos una tendencia muy lamentable en Colombia, cada vez a permitirle menos acceso a las víctimas dentro de los procesos. Tendencia que además va en contra de lo que establecen los tribunales internacionales y los estándares mínimos sobre lo que debe ser un proceso internacional. ¿Qué pueden hacer como víctimas? Lo que están haciendo, quejarse, lamentarlo, orar porque las cosas sean mejor. Mire, pero uno veía a la madre justamente de Luis Andrés Colmenares diciendo a la Fiscalía, ojalá el material que tenga sea sólido, descargue ojalá todo el material a su tiempo y que sea necesario. Lo que estamos viendo es que presentan un material y el material no se lo aceptan. El material no se lo aceptan en el caso de En derecho, las ¿no? dos niñas, En derecho, Laura en y derecho. Jessie, pero sin embargo ellos tienen una carta muy poderosa todavía, que ni más ni menos que es el autor material del delito. Es que recordemos que en la Fiscalía 11 de la Unidad de Vida, el doctor Antonio Luis González, con gran tino tiene en este momento la investigación por la muerte, es decir, escúcheme lo que voy a decir, por la muerte física, es decir, por quién cometió el delito como autor material del homicidio. Es que estas niñas no están investigadas por haber sido las homicidas, sino por haber encubierto el homicidio. Ellos todavía tienen mucho juego, las víctimas tienen muchísimo juego. Sí, pero ya en este proceso no. En este proceso no. Ya el sistema acusatorio las bloqueó, hasta aquí las trajo el río. Pudieron intervenir en 3 audiencias y chao. Hasta aquí llegamos y siéntese a orar y a esperar que las cosas salgan. Eso no es bien. cierto, doctor Bernate, porque tienen todavía el recurso de apelación, el cual ellos no. pueden interponer. Ya con el perdónenme. partido perdido, claro. No. En este momento, si tuviera que dar la oportunidad a ustedes de concluir este tema en 20 segundos, ¿cuáles serían sus conclusiones parciales? ¿Cómo ven este proceso en el momento? Se equivocó el fiscal general al cambiar la asignación del proceso del despacho del doctor Antonio Luis, que es un fiscal tropero, que es un fiscal que sabe con conocimiento, y pasarlo a una fiscal que tiene más funciones de asesoría y de consultoría, que es la doctora Zamora, respetándola y admirándola. ¿Qué dice? Conclusiones en 20, 25 segundos. Yo considero que la Fiscalía General de la Nación puso todo de sí. El mejor equipo humano, todas las pruebas, hizo hasta donde pudo. Lamentablemente fue víctima del sistema penal acusatorio. Hoy lo vimos en este caso, mañana somos nosotros.
hay que acabar ese sistema acusatorio. Francisco Bernate, Fabio Mar, como siempre, gracias por aceptar la invitación y seguiremos haciendo análisis y debate sobre este tema porque por supuesto está en la hoja de ruta. Y sobre muchos. Los que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para entrar a debatir con nuestros invitados que se sentarán